Posteriormente se dio cuenta de su error. Así que cuando un amigo suyo perdió a su abuelo, sabía lo que debía hacer. Él cuenta: Hace un par de años, le hubiera dado unas palmadas en el hombro y le hubiera dicho, pórtate como un hombre. Pero en esta ocasión, lo tomé del brazo y le dije, exterioriza tus sentimientos. Te ayudará a sobreponerte. Si quieres que me vaya, me voy. Y si quieres que me quede, me quedo. Pero no tengas miedo de manifestar lo que sientes. Mary Ann también se consideraba obligada a contener sus emociones cuando falleció su esposo. Ella recuerda: estaba tan preocupada por dar un buen ejemplo a los demás que refrenaba mis sentimientos normales. Pero con el tiempo comprendí que tratando de ser fuerte como una roca ante otros, no me estaba ayudando a mí misma. Comencé a analizar mi situación y a decirme: si tienes ganas de llorar, llora. No te hagas la fuerte. Desahógate. De modo que la recomendación de Mike y Mary Ann es: manifieste su dolor. Y tienen razón, porque hacerlo sirve de desahogo. Dar libre curso a los sentimientos puede aliviar la tensión que se siente. La expresión natural de las emociones, acompañada de comprensión y de información precisa, le permitirá ver sus sentimientos desde una perspectiva correcta. Obviamente, no todo el mundo expresa el dolor de la misma forma. Y factores tales como si la muerte de la persona querida se produjo repentinamente o tras una larga enfermedad, podrían influir en la reacción emocional de los sobrevivientes. Con todo, lo que parece seguro es que reprimir los sentimientos puede perjudicar tanto física como emocionalmente. Es mucho más saludable desahogar la pena. ¿De qué forma? Las Escrituras contienen consejos prácticos. ¿Cómo aliviar la pena? Una forma de desahogarse es hablando. Después de perder a sus 10 hijos y de sufrir otras cuantas desgracias personales, el antiguo patriarca Job dijo en Job 10:1: mi alma ciertamente siente asco para con mi vida. Ciertamente daré salida a, en hebreo, soltaré, mi preocupación acerca de mí mismo. Hablaré, sí, en la amargura de mi alma. Job no podía contener su preocupación por más tiempo. Tenía que darle rienda suelta. Tenía que hablar. El dramaturgo inglés William Shakespeare escribió algo parecido en Macbeth. Dad palabras al dolor. La desgracia que no habla, murmura en el fondo del corazón que no puede más hasta que le quiebra. Versión de Luis Astrana Marín. Por consiguiente, Proverbios 17:17 dice que si habla de sus sentimientos con un compañero verdadero que le escuche paciente y comprensivamente, puede encontrar cierto alivio. Al expresar verbalmente las experiencias y los sentimientos, por lo general resulta más fácil comprenderlos y sobrellevarlos. Y si el oyente también perdió a alguien y se sobrepuso, posiblemente le dé unas cuantas sugerencias prácticas para que usted también lo consiga. Una señora cuyo hijo había muerto expresó así cómo le había ayudado a conversar con otra mujer que había sufrido una pérdida semejante. Saber que otra persona había pasado por lo mismo, que había sobrevivido y que estaba llevando de nuevo una vida más o menos normal, me fortaleció mucho. ¿Le incomoda hablar de sus sentimientos? Tras la muerte de Saúl y Jonatán, David compuso una endecha muy emotiva en la que plasmó su dolor. Con el tiempo, este canto triste llegó a formar parte del libro bíblico de 2 de Samuel. Hay personas a las que, como a David, les resulta más fácil expresarse por escrito. Cierta viuda dijo que ella escribía lo que sentía y varios días después lo leía. Este método le resultó útil para desahogarse. Comunicar sus sentimientos de palabra o por escrito contribuirá a mitigar su dolor. También puede ayudarle a aclarar malentendidos.
Una madre doliente relata: Mi esposo y yo habíamos oído hablar de otras parejas que se habían divorciado después de perder a un hijo, y no queríamos que a nosotros nos sucediera lo mismo. Así que cada vez que nos enfadábamos y nos sentíamos tentados de culparnos el uno al otro, hablábamos del problema hasta resolverlo. Creo que de esa forma, nuestra relación se hizo más íntima. Por lo tanto, al exteriorizar sus sentimientos, quizás entienda que, aunque otras personas hayan sufrido la misma pérdida que usted, no van a expresar su aflicción como usted, sino que lo harán a su paso y a su manera. Otra cosa que puede ayudarle a aliviar la pena es llorar. Según la Biblia, Eclesiastés 3:4 dice que hay un tiempo de llorar. Y no cabe duda de que ese tiempo llega cuando muere un ser querido. Parece que derramar lágrimas de dolor es parte esencial del proceso de recuperación. Una joven cuenta que una amiga íntima la ayudó a sobreponerse a la muerte de su madre. Ella recuerda: Mi amiga siempre estaba a mi lado. Lloraba conmigo. Hablaba conmigo. Podía manifestar libremente mis emociones, y eso era muy importante para mí. No tenía por qué avergonzarme de llorar. Tampoco usted tiene que avergonzarse de sus lágrimas. Como ya hemos visto, en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres de fe, entre ellos Jesucristo, que derramaron lágrimas de dolor abiertamente sin que parecieran sentir vergüenza por ello. Es posible que durante algún tiempo sus emociones sean un tanto impredecibles. Quizás se le salten las lágrimas cuando menos se lo espere. Una viuda se dio cuenta de que cada vez que iba a comprar al supermercado, lo cual había hecho muchas veces con su esposo, rompía a llorar, sobre todo cuando por costumbre tomaba de los estantes los productos que le gustaban a su esposo. Así pues, sea paciente consigo mismo, y no piense que tiene que contener las lágrimas. Recuerde que son una reacción natural y necesaria del proceso de aflicción. ¿Cómo vencer el sentimiento de culpa? Como se indicó anteriormente, algunos experimentan sentimientos de culpa tras la pérdida de alguien querido. Tal reacción explicaría en parte el profundo dolor del fiel Jacob cuando le hicieron creer que una feroz bestia salvaje había matado a su hijo José, como menciona Génesis 37:33. El propio Jacob le había mandado ir a ver si sus hermanos estaban bien. De modo que posiblemente le atormentaban ideas como: ¿por qué envié a José solo? ¿Por qué lo mandé a una zona infestada de bestias salvajes? Tal vez usted crea que algún descuido suyo contribuyó a la muerte de la persona a quien quería. Si ese es el caso, le puede servir de ayuda pensar que los sentimientos de culpa, sea esta real o imaginaria, son una reacción normal de aflicción. Y tampoco estos sentimientos deben reprimirse necesariamente. Si habla de la culpa que siente, es probable que encuentre gran alivio. No obstante, debe comprender que por mucho que amemos a una persona, no podemos controlar su vida ni evitar, como dice Eclesiastés 9:11, que el tiempo y el suceso imprevisto le acaezcan. Por otra parte, seguro que sus intenciones no fueron malas. Por ejemplo, si no conservó